Bueno, empezamos, ¿les parece, chiquilines? Dale. Compartir pantalla. Bien, bueno, vamos a hablar del tema anticoncepción. Como saben, chiquilines, es un tema que es muy importante ni hablar. Es más, es un tema que lo manejamos todos, no solo siendo médicos, sino sin ser médicos nos ocupa a todos. O sea que imagínense la importancia desde el punto de vista de nuestra formación en cuanto ustedes van a tener que ser consejeros en este respecto, ¿no? Sobre todo si se dedican a la parte de ginecología. Pero igual, como médicos generales, es necesario tener una mínima formación en este tema que es fundamental. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por la definición básica de lo que es la anticoncepción. La anticoncepción es el derecho de las parejas a diferenciar sexualidad de reproducción. ¿Qué quiere decir eso? Traído al castellano, en que en definitiva tenemos que tener las herramientas para poder elegir cuándo ser padres y madres, ¿tá? Y poder tener el sexo, la parte de la sexualidad como un elemento totalmente diferente del tema de la reproducción, que van de la mano, pero poder elegir nosotros cuándo poder ser padres y madres, como dijimos. Es un derecho que tenemos y que tiene la sociedad, y por lo tanto, como le digo, tenemos que estar muy formados, bien formados, para poder asesorar de la manera más correcta. El tema de la anticoncepción es un tema que preocupa a la humanidad de toda la vida. Fíjense ustedes que hoy en día, con los problemas que tiene el mundo, pero sobre todo algunos países, con el tema de la reproducción, es fundamental como política de salud pública. Fíjense que si no hubiera una política en cuanto a la reproducción humana, en cuanto a la planificación familiar, hay muchos problemas que van de la mano, problemas de pobreza, problemas de alimentación, y ni hablar, imagínense países como la India, por ejemplo, que tiene 1.300 millones de habitantes, los problemas que tienen países como ese. Entonces, es algo fundamental, y en un país puntualmente como nosotros, como el Uruguay, que somos un país chiquito, que tenemos 3 millones y medio de habitantes, es algo que el embarazo no planificado debería ser casi una excepción. Entonces, por eso la importancia de tratar dentro de los temas que elegimos para un teórico el tema de anticoncepción. ¿Tá? Entonces, como decíamos, es algo que preocupa durante toda la historia al hombre y que tiene mucho que ver no solo con el tema de ser padre o madre, como decimos, es una cuestión social, tiene que ver con los nacimientos y las muertes, y fundamentalmente a partir de la revolución industrial del año 1930 al 50, de ahí en adelante es cuando el tema anticoncepción empieza a tener un desarrollo a nivel científico muy importante que nos lleva al punto en que hoy estamos, ¿verdad? Como decíamos, en la segunda mitad del siglo XX empieza a usarse la anticoncepción desarrollada desde el punto de vista de la ciencia, y no la anticoncepción hecha a criterio o a libre albedrío de la gente, sino que se le dan herramientas elaboradas mediante la ciencia para obtener los mejores resultados. ¿Tá? Entonces, un elemento fundamental es cuando hablamos de anticoncepción, es algo que ocupa al hombre y a la mujer. Es verdad que nosotros estamos en ginecología, nosotros nos ocupamos de la mujer específicamente, somos el médico de las mujeres, pero cuando nosotros hablamos de anticoncepción, hablamos de la anticoncepción de la pareja. ¿Tá? O sea, sí una mujer como ser individual, ella cuida de su propia vida sexual y reproductiva, pero en una pareja no es la única responsable. Cuando hablamos, vuelvo a decir lo mismo, de un método anticonceptivo, tenemos que ver la situación de esa paciente, si está en pareja, y discutirlo en conjunto con ambos. Bien. ¿Cuáles son, digamos, los elementos que nosotros tenemos que tratar de transmitir cuando hablamos de anticoncepción, sobre todo pensando en transmitir al usuario? Es cómo se utiliza, que conozca el método y conozca cómo funciona. No es lo mismo método de barrera que métodos hormonales, eso la paciente lo tiene que saber conocer los momentos del ciclo, cuándo son útiles algunos métodos, cuándo son útiles otros durante todo el ciclo, y justamente el objetivo que es evitar embarazos no deseados. Más allá que algunos métodos anticonceptivos también tienen otras funciones, como por ejemplo evitar infecciones de transmisión sexual.
Dentro de los tipos de método, ustedes chiquilines, si ven que voy rápido, me dicen, ¿saben? Porque vieron con esto del Zoom uno pierde a veces no les veo la cara a todos y pierdo un poco la noción de si voy rápido o no. Cualquier cosa me cortan y me preguntan, ¿saben? Entonces, dentro de los tipos de métodos conocidos, tenés los naturales, tenemos los métodos de barrera, tenemos los métodos hormonales, tenemos el dispositivo o los dispositivos hoy en día intrauterinos, tenemos métodos quirúrgicos y tenemos métodos de emergencia. Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos de una manera relativamente sucinta. ¿Cuál es el mejor? No podemos hablar de un método mejor que otro. ¿Por qué? Sencillamente porque, como les decía al principio, hay un método adecuado para cada pareja y no vale para todos lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo considerar un método anticonceptivo para, por ejemplo, una mujer que está en pareja, que tiene su familia formada, que tiene 4 hijos, tiene 40 años y ya piensa con otra cabeza, que pensar en un método anticonceptivo de repente para una chiquilina que tiene 17 años, que no tiene una pareja estable y que los planes de maternidad, por supuesto, que no están ni ahí todavía. Entonces, por eso no podemos hablar de uno cuál es mejor, sino es cuál es más adecuado para cada momento de esa paciente y de esa pareja. Un elemento a considerar es el índice de Pearl. El índice de Pearl es la manera de medir la eficacia que tiene un método anticonceptivo. Y se mide el número de embarazos no deseados en 100 mujeres por año que utilizan dicho método. ¿Me explico? Número de embarazos no deseados cada 100 mujeres en un año que utilizan determinado método anticonceptivo. Si hay un índice de Pearl para el preservativo, hay un índice de Pearl para los anticonceptivos hormonales, hay un índice de Pearl para los métodos naturales, etc. Y eso sí, nos puede hablar de la eficacia del método anticonceptivo. Vamos entonces al primero de los grupos que dijimos que eran los métodos naturales. Básicamente estos métodos se basan en la abstinencia, tiene algunos requisitos, las parejas tienen que estar muy motivadas, si no hay autocontrol, esos métodos naturales automáticamente fallan y no es culpa del método, sino que no lo estamos utilizando adecuadamente. Están influidos por muchas cosas, por ejemplo las creencias religiosas, también están influidos y condicionados cuando, por ejemplo, no se puede utilizar otros métodos, llamémosle, por darles un ejemplo, ¿no? Una paciente tiene una trombofilia, tiene un problema de coagulación y por lo tanto no puede utilizar anticonceptivos hormonales. Bueno, aquí el método natural aparece como una alternativa. Después las parejas con baja fecundidad, parejas que tienen una historia de infertilidad de años y que han quedado embarazadas, por ejemplo, han logrado el embarazo por medio de una fertilización in vitro y bueno, resulta que después el método natural puede ser una alternativa. Y una cosa fundamental, para que un método natural sea eficaz o lo más eficaz posible, debe existir un nivel de comprensión por parte de la pareja que lo utiliza adecuado, porque si no entiende lo que es el ciclo, si no entiende lo que es el periodo fértil del ciclo, si no entiende cómo contar esos días, es imposible aplicarlo. O sea que el nivel intelectual tiene que ser adecuado. ¿Ok? Dentro de los métodos naturales, y bueno, de los más conocidos, que posiblemente han escuchado ustedes hablar, son la observación de signos y síntomas del ciclo menstrual. Es la observación del moco cervical, sobre todo reconociendo las características del moco cervical en el periodo periovulatorio, la toma de la temperatura corporal basal, que cuando se toma tiene que ser lo primero que hace la paciente al despertarse de mañana, tener el termómetro en la mesa de luz y se toma la temperatura corporal basal, sabiendo que en general cuando la paciente ovula, la temperatura tiende a subir alrededor de medio grado. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, son métodos que tienen que tener una observación muy, muy estricta y por lo tanto el nivel de seguridad del feto del método es más frágil. Y otro, por ejemplo, es la eyaculación externa, el coitus interruptus. Entonces, ¿en qué se basan los métodos naturales? Y bueno, se basan en el ritmo del lo que nosotros conocemos como ciclo ovulatorio, ciclo endometrial y ciclo menstrual, ¿ok? Entonces, ustedes se acuerdan, esto ustedes ya lo vieron en facultad, ¿verdad, chiquilines? Lo que es el ciclo ovárico. Sí. Sí. Entonces, ustedes, Exactamente, ustedes se acuerdan que en el ciclo ovárico
existe al principio del ciclo una cantidad de folículos primordiales que empiezan a reclutarse. De esos folículos que se reclutan, hay uno que se llama el folículo dominante, que es el que sigue creciendo de todos los reclutados, hasta que llega alrededor de la mitad del ciclo, día 14, 12, 16, donde ese folículo rompe, ovula, establece justamente la parte más importante del periodo ovulatorio, del periodo fértil, y después el folículo se convierte en un cuerpo amarillo, y ahí es donde cambia las hormonas que dominan. En la primera mitad dominan el estrógeno, que lo secretan esos folículos primordiales, y en la segunda mitad, cuando ya se ovuló, domina la progesterona, que lo secreta el cuerpo lúteo. Eso lo vemos acá en esta gráfica. ¿Ven, chiquilines? El estradiol que sube, acá viene el pico de la hormona LH, se produce la ovulación, y después la que sube es la progesterona con el estradiol que tiende a bajar. Eso a su vez tiene una repercusión a nivel del endometrio. Al principio el endometrio empieza a crecer, es una fase proliferativa, y luego de la ovulación termina la fase proliferativa y aparece la fase lútea o de diferenciación, que no hace otra cosa que preparar al endometrio para la anidación del huevo. ¿Entienden, chiquilines? ¿Ah? Entonces, para que una paciente se conozca a este nivel, hay una condición básica. Tiene que ser una paciente que tenga ciclos muy regulares. Si es una paciente que menstrua cada 26 días, cada 35, cada 21, cada 45, es imposible poder que ella calcule más o menos cuándo es el periodo periovulatorio. O sea que la regularidad es una base fundamental. Y el otro tema a tener en cuenta es que la mujer debe conocerse y no calcularlo en base a un promedio de 2-3 meses, sino que tenga una historia ya de haber controlado sus ciclos y que sabe, en el correr de un año, por ejemplo, es un hecho que menstrua cada 28, 30 días, 29, 31. Entonces, con ese criterio puede utilizar métodos naturales de una manera más segura. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos permite controlar, conocer nuestro ciclo? Bueno, primero el método cervical o método de Billings, que es ver el moco cervical. ¿Ok? El moco cervical. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que cuando la paciente está en el periodo ovulatorio, el moco cervical, como respuesta a esos cambios que estuvimos viendo de estrógenos, la ovulación con el pico LH y luego la progesterona, se pone más filante, mucho más acuoso y elástico. ¿Cuál es la finalidad de que el moco se ponga de esta manera? Y porque es lo que permite pasar a los espermatozoides a través del canal cervical. Si nosotros no tenemos un moco adecuado, el moco cervical oficia de obstrucción y no deja subir a los espermatozoides. Por lo tanto, esa paciente, si ve el tipo de moco, la cantidad, la calidad, nota que está filante, que está con esa característica, como vemos en el dibujo acá, ¿tá? Bueno, tiene una idea que en ese momento está en un periodo periovulatorio y se tiene que cuidar hasta 72 horas después de que vuelva a cambiar el moco a ser más denso, ¿verdad? Menos elástico. ¿Okay? Una vez más, fíjense el margen de error que tiene estos métodos, pero bueno, es un método que tienen que conocer. ¿Está? El otro método dentro de los naturales que dijimos, lo de la temperatura basal. ¿Ok? El grado de calor tras 8 horas de reposo, por eso es lo primero que se mide la paciente cuando se levanta en la mañana. Sabemos que en el periodo acá, cuando está por ovular, la temperatura sube hasta medio grado, ¿tá? Y hay que abstenerse en la primera fase del ciclo porque ahí hay mucho error. ¿Tá? Sepan que justamente esto de la temperatura está alterado por tensión nerviosa, por cualquier infección, por no haber descansado bien, por eso las otras 8 horas de reposo. Una vez más, fíjense la fragilidad de este método como control de la fertilidad. Pero bueno, después van a ver que no utilizamos uno solo, sino que en general se utiliza todo junto, que es lo que se llama el método sintotérmico, ¿no? Nosotros controlamos la temperatura basal, la paciente se conoce el moco cervical, aprenden a palparse el cuello del útero. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. El cuello del útero, justamente esos cambios hormonales que dijimos que hay por las hormonas secretadas a nivel ovárico y que afectan al útero, el cuello cambia, se pone más edematoso, se pone más blando y la paciente puede aprender a reconocerse. Lo mismo que los cálculos en cuanto a los días, en base a su ciclo regular. Y después hay otros indicadores menores de fertilidad, como que muchos pacientes se conocen y dicen, yo sé cuándo estoy ovulando. Bueno, todos esos elementos suman.
O sea, es más confiable utilizar todos juntos que uno solo aislado. Otro método natural, que es el que se da naturalmente en la paciente que está dando de mamar, es el método MELA, que quiere decir lactancia amenorrea. Método, lactancia amenorrea. ¿Está? Fundamentalmente en aquellas pacientes que están dando de mamar exclusivamente en los primeros 6 meses. Ya a partir de los 6 meses que el bebito empieza generalmente a comer algo, es frecuente que la paciente vuelva a menstruar, por lo tanto ya la amenorrea desaparece, es una amenorrea por lactancia. ¿Cuál es la base? Y bueno, que ustedes saben que la lactancia se da por el pico de la hormona prolactina, secretada a nivel de la hipófisis. La prolactina inhibe la ovulación y al no ovular la paciente no menstrua. En definitiva, el no menstruar es un elemento indirecto de que la paciente no está ovulando. Y si no está ovulando, el embarazo no debería darse. ¿Qué es lo que tiene esto? Y bueno, que no es un 100%. El método de lactancia amenorrea se utiliza muchísimo en países que tienen bajos recursos, donde aparte de la lactancia se estimula a veces seguirla hasta los 2 años porque es un recurso para la alimentación de ese niño, pero sepan que no es de los primeros recomendados. ¿Okay? ¿Se entendió esto entonces, chiquilines, lo de la relación lactancia-amenorrea, la relación prolactina, anovulación, amenorrea? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien, bien. Seguimos con otros métodos naturales. Bueno, el método del coitus interruptus, ¿verdad? Exige mucho control, no es necesario explicarlo por qué, y a veces se puede asociar al uso con lubricantes con espermatozoides, o antiespermatozoides, ¿verdad? Por ejemplo, el nonoxinol, que es un espermicida que se puede utilizar, después lo vamos a ver en conjunto con otros métodos. Bueno, con este también puede utilizar, ¿verdad? Hay un elemento importante a tener en cuenta, que los métodos naturales se sabe que se relaciona con algunas consecuencias, por ejemplo, con trastornos sexuales, a veces provocan ansiedad, y de la mano de la ansiedad empiezan con trastornos a nivel sexuales, tanto en la mujer, pero fundamentalmente en el hombre, y después congestiones pélvicas a nivel de la mujer. Pero bueno, es un método más y que seguramente lo conocen. Esto es lo que yo me refería al método de la autopalpación. La paciente aprende a tactar su cuello y sabe que tiene una consistencia al principio del ciclo, que es una consistencia mucho más firme, a cuando está en el momento preovulatorio. El cuello uterino, que ven el famoso cico de Tenca, que ya habrán leído, se pone más blandito, el orificio externo tiende a estar entreabierto, y bueno, ni hablar que, si fíjense a nosotros, cuando nos estamos formando, nos cuesta primero aprender a reconocer el cuello y ver las características, a una persona que no tiene esa formación, le cuesta, pero en definitiva, si tiene mucha motivación, puede llegar a reconocerlo perfectamente. Bien, finalmente, como todo, en la medicina, la tecnología también llegó a los métodos naturales. Entonces hay hoy en día una cantidad de dispositivos que ayudan, sobre todo a detectar determinados momentos, como el tipo de moco, el pico de LH, y que han aumentado muchísimo el rendimiento de estos métodos naturales. Por ejemplo, microscopios de bolsillo que nos ayudan a ver la saliva y el moco cervical, y de acuerdo a eso decir en qué momento del ciclo estás. Después los termómetros, que son computadoritas, como por ejemplo el Perli o el Ladycom, que es ese medio grado que yo les decía a ustedes, lo detectan perfectamente. ¿Tá? Después hay otro ordenador, el Sofía se llama, que nos sirve para ver el temperatura y moco en forma conjunta, y otros como el Persona, que es un equipo electrónico que mide el pico del LH. Cuando nosotros sabemos que el pico LH se marca, quiere decir que en las 48 horas, en las 24 horas siguientes seguramente esté ovulando. Hay algunos reactivos de farmacia que no requieren equipo electrónico, se llama por ejemplo el Evaplan, que te permite ver el pico de LH. Y sepan ustedes que estos dispositivos sirven tanto para evitar el embarazo como para planificarlo. En aquellos pacientes que hace tiempo que buscan el embarazo y no lo logran, es un primer recurso como para ver cuándo detectar el momento fértil y buscar el embarazo. Ya lo utilizamos para un lado como para el otro. Listo, pasamos a los métodos de barrera, por todos conocidos. ¿Tá? El método de barrera hay que tener un elemento bien claro. No solo es el preservativo, que es el más conocido de todos, ni hablar, sino que puede ser de manera aislada un método químico, y no solo físico, y lo más frecuente, asociado. ¿Qué quiere decir el método químico? Y bueno, determinadas sustancias que impiden la unión del espermatozoide y el óvulo. Es como les decía hoy hace un rato, por ejemplo, los espermicidas.
Bueno, muy frecuente el espermicida viene en el mismo preservativo. Si ustedes ven algunos preservativos, van a ver que dicen con nonoxinol 9, que es el más conocido de ellos. ¿Ok? El más conocido de todos es el preservativo masculino, porque hay preservativos femeninos, si bien en el Uruguay casi no se utiliza. Es una funda delgada de látex, nos ayuda para prevenir ITS. Esto es una característica fundamental, por eso nosotros muchas veces, sobre todo en la paciente adolescente, utilizamos el doble método, para asegurarnos que no se embarace, pero además para prevenir las ITS. Sepan que el preservativo tiene que estar bien guardado, porque cuando se reseca o tiene contacto con alguna sustancia, como con alcohol, por ejemplo, se altera, y ven lo que es el índice de Pearl. Es muy variable, de un índice bajo de 2% al 15%, que es un índice de falla alto. Y eso tiene una simple explicación, que es de los métodos de barrera, como los naturales, que dependen de la conducta humana. Una cosa es lo teórico y otra cosa es el uso. El preservativo puede ser buenísimo, pero si yo lo tengo en mi bolsillo o en la cartera, no me sirve para nada. Lo mismo que las pastillas. Las pastillas pueden ser bárbaras, pero si yo no la tomo bien, me lo olvido o algo, necesariamente el índice de Pearl empieza a aumentar, por lo tanto a bajar la eficacia. ¿Se entiende? Esto ya nos da una idea. Los métodos que no dependen de la voluntad de la mujer o del hombre son los que mejores resultados tienen. ¿Me explico? Cuando empezamos nosotros a intervenir o justamente a que dependa de nuestro uso el método anticonceptivo, empiezan los errores humanos. Método de barrera, el diafragma. ¿Ven? Acá ven en el esquema cómo se ve este capuchoncito que la paciente se lo coloca y queda, es como un sombrerito que queda cubriendo el cuello del útero, ¿verdad? Como dice acá, el diafragma se ajusta en el cuello uterino e impide que los espermatozoides lleguen al canal cervical. ¿Tá? También es de látex flexible o silicona, se utiliza con espermicida de forma conjunta, como el preservativo. ¿Tá? Hay que colocarlo también, planificarlo desde 2 horas antes hasta 8 horas después del coito, se puede dejar. Es reutilizable, generalmente la paciente lo lava y lo guarda. Requiere motivación y entrenamiento, y una vez más, el índice de Pearl es muy variable, porque si lo uso bien, bárbaro. Si lo uso mal, empieza a bajar el rendimiento. Capuchón cervical, y bueno, básicamente es como un diafragma un poquito más chiquito, ¿tá? Pero básicamente es el mismo tipo de utilización. Dedal de látex o silicona, se usa con espermicida, requiere mucho entrenamiento y fíjense el margen de error. ¿Tá? Estos métodos, por ejemplo se los cuento, seguramente en Uruguay ni lo vean, porque sepan que la anticoncepción tiene mucho de cultural y hay métodos que son mejor o peor aceptados dependiendo de las culturas, de las sociedades. Bueno, en el Uruguay, yo nunca en los años que llevo ginecólogo vi una paciente que utilizara el capuchón cervical. Pero bueno, para que sepan que existe. Acá viene el preservativo femenino, ¿tá? Que literalmente es como un preservativo de látex grandote, como una bolsita, que la paciente aprende a colocarlo y se coloca, cubre toda la vagina y queda hacia afuera la boca del preservativo ese grande. Está hecho en poliuretano, protege los genitales externos también, porque queda hacia afuera, con un borde de una bolsa. No es reutilizable, la colocación es difícil y poco estético, y lo mismo, el índice de Pearl va de un 5 a un 21%. Una vez más, ¿por qué? Porque depende de nuestra voluntad. La esponja, fíjense que es parecida a un capuchón, ¿verdad? A un diafragma, es muy parecido. Y de hecho, cuando hablamos de esponja, las primeras esponjas que se utilizaban en el oficio de la prostitución, se ponían literalmente esponjitas dentro de la vagina para evitar el ascenso, era un método casero para evitar el ascenso de los espermatozoides, ¿verdad? Está una vez más utilizada en conjunto con el espermicida, como decíamos, el nonoxinol 9, ¿tá? En Estados Unidos llaman Today, ¿tá? Y el índice de Pearl es mejor incluso que el diafragma, ¿ok? O sea que no es una alternativa para descartar. Bien, dentro de los métodos de barrera químico, que ya hoy lo hablamos varias veces porque se utiliza nunca aislado, sino en conjunto con otros, los espermicidas, el más conocido es el nonoxinol. ¿Tá? Viene en forma, fíjense, de crema o jalea, de espuma, una laminita, supositorios, tabletas espumantes. ¿Tá? Y los más comunes son el nonoxinol 9 que dijimos, el menfegol y el cloruro del salconio. Pero sobre todo el que van a encontrar en todos lados es este. ¿Ok? ¿Tá?
También, fíjense cómo puede ser, esto es un elemento que no es menor, eficaces a determinadas infecciones de transmisión sexual, como las clamidias y tricomonas, pero ineficaces a gonococo y VIH. Básicamente igual, acuérdense que no lo utilizamos con la finalidad de ser protector de ITS. Resulta que es, en algunos casos, pero no pensemos que es su objetivo principal, como el preservativo, que puede ser, sin duda, ese es su objetivo. ¿Okay? Bien, llegamos a la segunda familia de tipos de anticonceptivos y de las más conocidas por todos y de las más utilizadas, sin duda, que es la anticoncepción hormonal combinada. ¿Cuál es el método, cuál es la manera, anticonceptiva de todos estos métodos? Después lo vamos a profundizar. ¿Vieron ese pico de LH que precedía y provocaba la ovulación? Bueno, esto inhibe todo eso y por lo tanto es un método anovulatorio. ¿Ok? Bien. Hay diferentes vías de administración de esta anticoncepción hormonal, que primero vamos a ver los combinados, es decir, que tienen estrógenos y progesterona. Puede ser vía oral, que es la píldora, puede ser vaginal, el anillo, o acá lo ven, ¿okay? Puede ser transdérmica, que es el parche, y puede ser de depósito, que es el mesigina, que es el inyectable, hoy en día de depósito el Implanon, que es el mal llamado chip que se pone a nivel del antebrazo. Pero igual de todos modos ese no es combinado, ahora después lo vamos a ver. La anticoncepción hormonal combinada tiene, a grandes rasgos, dos componentes: el estrógeno, que ayuda al crecimiento del endometrio, y el gestágeno, que ayuda a la maduración. ¿Por qué es fundamental tenerlos los dos? Porque sepan que si nosotros damos estrógenos de manera continua y no provocamos la maduración del endometrio, corremos el riesgo de provocar una hiperplasia, ¿verdad? Una hiperestimulación del endometrio de manera crónica, sin el contrabalance de la progesterona, y eso puede llevar a lo largo de mucho tiempo a desarrollo de lesiones precancerosas y cancerosas de endometrio. Cuando nosotros lo utilizamos de esta manera, estamos llevando a cero ese riesgo. ¿Ok? Por eso, básicamente, los que tienen estrógenos siempre son combinados. ¿Tá? El estrógeno que se ve en casi todos los anticonceptivos, ya les diría el 99%, es uno que se llama etinilestradiol, un estrógeno sintético, y lo que varía de anticonceptivo a anticonceptivo a veces es la dosis. El gestágeno sí, es el que varía el compuesto y la dosis, y de acuerdo a eso tenemos diferentes objetivos en el uso del anticonceptivo, que no solo es el de anticoncepción. Ahora después lo vamos a ver. ¿Tá? ¿Cómo funciona? Bueno, lo más importante, inhibe la ovulación mediante un feedback negativo con las hormonas exógenas que yo le estoy dando a la paciente. ¿Tá? Modifica el movimiento de la trompa, de las cilias de la trompa, modifica el endometrio, que lo hace menos adecuado para la anidación, y modifica el moco cervical, ya que lo espesa e impide esa filancia que habíamos visto. Y fíjense cómo el índice de Pearl es de los mejores, de un 0,3% al 8%. Una vez más, ¿por qué es tan variable? Y porque si tomo mal la pastilla, lógicamente el índice de Pearl empeora. ¿Se entiende? O sea que donde está la voluntad nuestra, empezamos a macanearla. Tienen efectos secundarios, y esto ustedes todos lo habrán escuchado hablar. Por eso el anticonceptivo hormonal no es para todos. ¿Ok? Cuando hay enfermedad cardiovascular, tenemos mucho más riesgo de tromboembolismo venoso, de infarto de miocardio, de accidente cerebral vascular, de hipertensión arterial. Por eso, si hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, los métodos hormonales no son para esa paciente. Sepan ustedes además que el hecho de poder hacer de repente una trombosis venosa se puede llegar a dar a una paciente joven. Generalmente son cosas aisladas, muy poco frecuentes, y que estadísticamente no son significativas, pero puede llegar a ser uno de los efectos secundarios. En cuanto como siempre, a toda administración de hormonas ginecológicas, al riesgo de que se asocie algún cáncer, ¿no? Entonces están las neoplasias. Está demostrado que existe un riesgo aumentado del cáncer de mama, ¿tá? Es mínimo, pero existe. En cuanto al endometrio, lo protege, y sencillamente por lo que dijimos recién, le estamos dando progesterona que evita la hiperestimulación estrogénica, a veces espontánea en la paciente, por lo tanto disminuye el riesgo de cáncer endometrio. Disminuye el riesgo de cáncer de ovario. Todos estos son elementos estadísticamente ya demostrados.
¿tá? El cuello de útero, y bueno, eso, ¿por qué les parece a ustedes que puede aumentar el cáncer de cuello de útero en las pacientes que utilizan anticoncepción hormonal? ¿Qué les parece? Porque quizás si solo se piensa en la anticoncepción, se empieza como a dejar de lado el uso de preservativo, ¿no? No se usa otro método de barrera. Exactamente, o sea, no es que sea un estímulo directo o un efecto directo del anticonceptivo hormonal, sino que sencillamente porque se deja utilizar los métodos de barrera y ahí viene todo el tema del HPV y eso. O sea que perfecto, bien entendido. ¿Tá? En anticonceptivos de dosis altas hay más riesgo de hepatocarcinoma. Hoy en día esto casi no lo vemos porque los anticonceptivos ya se utilizan en unas dosis mucho más seguras, ¿verdad? Y aparte, como la enorme mayoría de ellos se metaboliza a nivel hepático, de ahí esta consecuencia. Pero hoy en día, por suerte, ya no se ve. Y disminuye también a nivel colorectal. ¿Por qué? No lo sabemos, pero estadísticamente eso es significativo. ¿Ok? Muy bien. Otros efectos secundarios no deseados, bueno, variaciones de peso. Hay algunos anticonceptivos y sobre todo algunas pacientes que tienden a retener agua. Entonces hay edema y aumento de peso. Puede haber mastalgia, y lógico, la mama es un órgano estrógeno dependiente, y cuando empezamos a dar estrógenos, la paciente lo puede notar, sobre todo en pacientes más jóvenes, y tiende a ser al principio de la utilización. Después, con el correr de los ciclos, eso tiende a irse. La cefalea, que puede ser uno de los elementos que traduce el efecto vascular de los estrógenos, y muchas veces esas cefaleas o migrañas importantes terminan siendo una causa por lo cual dejar de utilizar o abandonar el anticonceptivo hormonal. Náuseas y vómitos, esto sobre todo cuando son anticonceptivos hormonales orales, y lo damos por otra vía, evitamos este paso por el sistema, a nivel gástrico. Cloasma, el cloasma, vieron cuando hay como se oscurece, se hiperpigmenta a nivel de la cara, como pasa en las embarazadas, el cloasma gravídico, solo sería un cloasma hormonal por causa de los anticonceptivos. Cambios en la libido, esto sobre todo, vieron que hablábamos hoy, algunos anticonceptivos que tienen estrógenos y cambia la progesterona. Hay algunos derivados de la progesterona que tienen un efecto antiandrogénico, y de la mano de ese efecto antiandrogénico, a veces hay cambios en la libido, aunque puede pasar con cualquiera. Y depresión, son elementos menos frecuentes, pero sepan que puede pasar y hay que estar atentos cuando esto nos lo relata la paciente. Efectos secundarios ya en la toma es, por ejemplo, alteraciones del ciclo. Si bien nosotros los anticonceptivos los utilizamos justamente para regularizar los ciclos, además de la anticoncepción, es un uso muy frecuente, hay veces que nos provocan alguna alteración. Por ejemplo, amenorrea, por ejemplo, spotting, que es el sangrado intermenstrual, ¿verdad? Esto sobre todo pasa con anticonceptivos que son de baja dosis, aunque puede pasar con cualquiera, ¿tá? Y con los de baja dosis, por lo que dice acá, es insuficiente para mantener a veces el endometrio, entonces ahí viene el spotting, ¿tá? Y la atrofia endometrial provoca sangrado. Perfecto. Muy bien. Indicaciones de la anticoncepción hormonal combinada, y bueno, anticoncepción, por supuesto, en mujeres sanas, jóvenes, no fumadoras y motivadas, ¿tá? Que es lo más frecuente, pero algunos otros usos, más allá de la anticoncepción, viene, por ejemplo, para protección y mejoría del cutis, cuando hay acné, ahí dar anticonceptivos que tengan un gestágeno que sea, como les decía hoy, ay, se me fue la palabra. Bueno, ya me van a ir. Pero como la drospirenona, por ejemplo, que tiene un efecto antiandrogénico, ahí va, les mejora claramente el acné, mejora el cutis, la grasitud, todo eso lo mejora, ¿verdad? Para ciclos irregulares, para tensión premenstrual. Hay algunos anticonceptivos que están diseñados específicamente para el síndrome premenstrual, como por ejemplo algunas marcas comerciales que ustedes capaz que conocen, Diva o Jazz. Después, para menorragia, es decir, cuando hay un volumen menstrual muy intenso, entonces lo utilizamos para controlar esa cantidad de sangre. Para endometriosis, sobre todo cuando el derivado de la progesterona es el dienogest, nos ayuda a controlar la endometriosis y que no evolucione, o para proteger de quistes ováricos funcionales. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias en la administración cuando es oral? Y bueno, la toma diaria durante 21 o 28 días y el descanso no justamente en esos 7 días. Sepan ustedes que hoy en día también hay anticonceptivos de 24.
y se descansa por 4 días, o hay placebo en esos 4 días. ¿Se entiende? Sí. Bien, otra manera de administración, además de los horarios, está el parche, que es el parche semanal, que se llama Hebra, es el único parche que tenemos acá nosotros en el mercado. Se utiliza un parche por semana, durante 3 semanas consecutivas, y se descansa la 4ª semana. En esa 4ª semana es como cuando vos tomaste 21 comprimidos de anticonceptivo oral, y en esa semana vos descansas y viene lo que se llama la metrorragia por deprivación, que es esa pseudomenopausia que se provoca una vez que nosotros dejamos el anticonceptivo hormonal. ¿Ok? ¿Cuál es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, el parche? Y bueno, que la vía transdérmica evita el paso enterohepático. ¿Ah? Entonces, aquellas pacientes, por ejemplo, que no lo toleran por vía oral, es una forma de administrarlo que nos ayuda en ese sentido. ¿Tá? Y pueden producirse reacciones locales. Lo mismo, como no depende de la voluntad diaria, y sino que se lo coloca y se lo cambia a los 7 días, por un lado vos decís, bueno, hay menos riesgo de olvido, pero por otro lado, a lo que no te acostumbras a todos los días cuidarlo, de repente después te olvidas de cambiarlo. O sea que tiene sus pros y sus contras, pero es una excelente alternativa. Lo mismo pasa con el anillo vaginal. Una gran ventaja es que la paciente se lo coloca y le dura 21 días. ¿Tá? También, ¿por qué no se utiliza tanto? Y bueno, ahí entran los factores culturales de cada sociedad. Hay lugares donde se utiliza desde hace mucho más tiempo que en el Uruguay, y se utiliza más que en el Uruguay. Pero bueno, en general las usuarias lo adoran al método. Les resulta muy práctico, se lo colocan a nivel vaginal, lo dejan por 21 días y en el día 21º se lo sacan y descansa por 7 días. En esos 7 días le va a venir la metrorragia por deprivación. ¿Se entiende? Y una vez más, la vía vaginal evita el paso enterohepático. Bien, así como hablamos de que había anticonceptivos hormonales combinados, también hay algunos que solo tienen gestágenos. Una vez más, no hay ninguno que solo tenga estrógenos por el riesgo de estimulación sin control del endometrio, pero sí con gestágenos. No utilizan estrógenos, tienen algunas indicaciones muy específicas, típicamente en la lactancia materna, sobre todo en esos primeros 6 meses. Después de los 6 meses ya tiende a usarse los combinados. Y en situaciones que no se aconsejan los estrógenos, por ejemplo, pacientes hipertensas, pacientes con hipertrigliceridemia, cuando hay lupus, o fumadoras de más de 35. Ahí el anticonceptivo que tenga solo un derivado de los progestágenos es una de las alternativas. ¿Tá? Y tienen los beneficios no contraceptivos iguales que la anticoncepción hormonal combinada. O sea, si queremos mejorar el acné, si queremos mejorar la regularidad del ciclo, etc. ¿Cuál es el mayor inconveniente de este tipo de anticonceptivos hormonales? Y bueno, que ese spotting que nosotros decíamos es más frecuente que en los combinados. ¿Ok? Lo mismo que la menorrea, o sea que la paciente no menstrue es más frecuente que cuando usamos combinados. ¿Tá? Por lo tanto, cuando nosotros indiquemos estos gestágenos, explicarle a la paciente que puede suceder eso y que no porque suceda pierde la eficacia anticonceptiva. Les digo porque si no es muy frecuente que vos se lo indicás y a los 15 días te están llamando, estoy sangrando, sangrando, sangrando. O sea que es fundamental adelantarle los pasos de lo que puede llegar a pasar. ¿Ok? Y bueno, es el mismo mecanismo de acción que tienen los combinados, inhibe la ovulación, pero de una manera más baja, pero aumenta el rendimiento porque espesa mucho más el moco cervical y atrofia el endometrio. Bien, y ahora tenemos solo los anticonceptivos de depósito que tienen solo gestágeno. ¿Tá? Los de depósito son los implantes, el Implanon o el Yadel, que tienen un gestágeno que se llama etonorgestrel. ¿Ok? Pero después están por vía oral la mini píldora y por inyectable, acá en el Uruguay no lo tenemos, que se utiliza un vial cada 12 semanas. Acá no, eso no se utiliza. Lo que ustedes más van a ver acá en Uruguay es la mini píldora, ¿tá? Y después los implantes. ¿Tá? Los implantes son uno de los métodos, por ejemplo, hormonales, muy utilizados a nivel de adolescentes, porque no depende de su voluntad, ya tiene un implante que por lo menos le dura por 3 años, asociado siempre al método doble no con preservativo. Bien, fíjense, el método de Pearl, cuando hablamos de los anticonceptivos solo con gestágenos, es alto. ¿Tá?
Pero sin embargo, una vez más, el de los implantes es el más eficaz como anticonceptivo, de todos. ¿Y por qué? Porque no depende de la voluntad del usuario. ¿Entienden? Se puso el implante y se olvidó el tema. ¿Ok? Muy bien. Llegamos a los DIU. ¿Tá? El DIU hace años que se utilizan. Años que se utilizan. ¿Tá? Esto un poquito de historia. Richter lo describe el efecto anticonceptivo de un hilo de seda insertado intraútero. Después, en 1920, se diseña el primer DIU en catgut y plata. Hoy en día sigue habiendo DIU con plata, si bien lo más frecuente de todo es el DIU el de cobre, la T de cobre. En los años 50 empiezan a haber unos que eran solo en plástico, ¿tá? Que eran como una lombricita, así que se llamaba DIU de Lipes, y después aparecen los de cobre. ¿Tá? Tipos, tenés los inertes, esta es la colocación del DIU, se coloca con un insertor así y queda esta T en la cavidad. Entonces, hay diferentes tipos, lo que se llama la T de cobre, o DIU inerte, esto no tiene hormonas, inicialmente es el cobre ayuda a hacer una reacción a nivel del endometrio que lo hace menos adecuado para el cigoto, ¿verdad? Tiene una eficacia constante, la duración es limitada, pero por lo menos estamos hablando de 5 años flojo, ¿ok? Esto es viejo, los 2, 3 años no le den bola, por lo menos 5 años. Están los de plata también, y hoy en día están los DIU liberadores de hormona, o como algunos le dicen SIU, sistema intrauterino, pero son los DIU liberadores de hormona. Liberan una hormona que se llama levonorgestrel, es una microdosis de hormona que libera el DIU intraútero y que el levonorgestrel es un derivado de la progesterona, atrofia el endometrio. Por lo tanto, ¿qué es lo que provoca? Más allá de la anticoncepción, provoca una amenorrea o una hipomenorrea. La paciente generalmente tiende a no menstruar. Y eso es una ventaja que muchas pacientes la encuentran adecuada y por eso cada vez se utiliza más. ¿Ok? Perdón. Sí. ¿Lo está liberando todo el tiempo que está implantado? Claro, es como tiene un reservorio y lo está liberando de manera crónica. Cuando se agota, porque van a ver que hay dos DIU de este tipo. El Mirena, son del laboratorio Bayer, y el Jaides, que es como el Mirena chico, es para pacientes, es un DIU más chiquito para pacientes que no han tenido hijos y por lo tanto la cavidad está más chiquitita. Uno dura 5 años, el otro dura 3 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que a los 3 años te quedaste sin cuidado anticonceptivo? No, a los 3 años no hay más hormona y entonces recuperás el ciclo menstrual, o sea, volvés a menstruar. Pero te queda como un DIU, o sea, el DIU sigue estando ahí adentro, ¿se entiende? Sí, ¿Okay? perdón. ¿Y qué hormona dijiste que liberaba? Levonorgestrel. Acá. ¿Y de qué grupo sería eso? Es un derivado de los gestágenos. Ah, perfecto, gracias. Es el mismo, por ejemplo, que la mini píldora en las pacientes, en algunas pastillas que están dando de mamar, es levonorgestrel también. O, por ejemplo, después lo vamos a ver, ¿vieron la anticoncepción hormonal de urgencia? La pastilla del día después. Sí, también. Levonorgestrel. La diferencia que hay acá es una microdosis que actúa a nivel local y no es sistémico. ¿Ok? Muy bien. El mecanismo de acción del DIU, y bueno, reacción de cuerpo extraño, ¿tá? Provoca toda esta reacción a nivel del endometrio, por lo tanto lo convierte en un ambiente hostil para la anidación del huevo, ¿tá? Y cuando hay cobre, por ejemplo, justamente al endometrio lo altera más, alteración de sistemas enzimáticos, aumenta la síntesis prostaglandina, esa reacción inflamatoria, liberación de histamina y heparina y modificación del moco cervical. La eficacia, el índice de fracaso por bajo cumplimiento es 0. ¿Por qué? Porque se colocó el DIU y se terminó el problema. O sea que no depende de la voluntad del usuario. El índice de PERL, que es muy alto, el de alta carga, el de cobre, de 1%, y con el levonorgestrel 0,1%. O sea que el riesgo de embarazo es bajísimo. Igual no es 0. Y por eso es fundamental explicarle siempre al usuario, porque ustedes ya habrán escuchado algún embarazo con un DIU. O sea que eso pasa. Muy bien, y el uso aumenta con la edad por disminución de la fertilidad y la eficacia, aumenta con la edad por la disminución de la fertilidad. Es muy frecuente que los DIU lo utilicen las pacientes que ya han tenido hijos. ¿Okay? Efectos secundarios, y bueno, en la inserción hay más riesgo de EIP o enfermedad inflamatoria pélvica,
hay riesgo de perforación, es una maniobra invasiva, no se olviden. También hay riesgo de gestación, porque no es cero el rendimiento, el índice PER no es cero, no provoca malformaciones, esto está mal, puede provocar prematuridad, puede pasar que se desciende y se expulsa, puede dar un dolor y puede dar sangrados, sobre todo la T de cobre, los DIU inerte tienden a dar ciclos más voluminosos, tienden a la hipermenorrea, elemento también que hay que explicarle a las pacientes. Puede pasar que el día que lo quieras sacar no le ves los hilitos, ¿verdad? Que no quedaron del cuello para afuera o se invaginaron, entonces puede dar cierto problema para retirarlo, pero siempre tiene solución. Y acuérdense que la infección uterina y pélvica más frecuente con el DIU es por un germen que se llama Actinomyces israeli, que tiene la característica que te da como tumores que son de tratamiento médico y no quirúrgico. Tratamiento médico con antibióticos se llaman actinomicetomas. ¿Ok? Bien. Anticoncepción quirúrgica. Y bueno, la ligadura de trompas, digamos. Que hoy en día sepan ver estos dibujos, esto cuando se ligaba. Hoy en día la tendencia y lo que hay que hacer ya no es ligar la trompa, es directamente sacarla. Al sacar la trompa, vos estás haciendo dos cosas. Primero, que prevenís el embarazo 100%, como a ustedes les parezca, con la ligadura de trompa había recanalizaciones. Ahora sacás la trompa y se terminó el partido. Pero además de todo, la trompa, hoy en día se ha demostrado que determinados tipos de cáncer de ovario, de tipo epiteliales, toman origen en la parte distal de la trompa, en la parte fímbrica. Entonces, ya que vos vas a ligarla, que no querés más esos órganos, que la única función de la trompa es la parte reproductiva, directamente la sacás y no la ligás. ¿Se entiende? Hoy en día se hace salpingectomía bilateral. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. La vasectomía, porque estamos hablando, como dijimos, del método anticonceptivo de la pareja también, no hay que olvidarse dentro de lo quirúrgico la vasectomía, método que en el Uruguay de a poco cada vez va aumentando, eso yo creo que es parte de lo que era la visión patriarcal de la anticoncepción, que quedaba más descansada en la mujer que en el hombre, y bueno, esto hoy en día en el Uruguay la vasectomía es un método cada vez más utilizado, que aparte tiene la gran ventaja respecto a la salpingectomía, que es ambulatorio. La otra, por más que se haga por un método mínimamente invasivo como la laparoscopía, requiere anestesia general, internación. En cambio, esta otra es ambulatoria, la vasectomía, ¿ok? Que es la ligadura del conducto deferente. ¿Ok? Muy bien. Anticoncepción de urgencia. La pastilla del día después. La macañé, no me cuidé, ¿qué hago? Bueno, es la utilización de un fármaco o un dispositivo con el fin de prevenir un embarazo no deseado tras una relación coital desprotegida. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos establecieron que la gestación se inicia en el momento en que se produce la implantación del blastocisto en la cavidad uterina, aproximadamente a los 7 días de la fecundación. Por lo tanto, tenés todo ese tiempo previo a eso como para prevenirlo. Y ahí, por eso les destaco lo siguiente, es la utilización de un fármaco o un dispositivo, y ahora van a ver. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago la anticoncepción de urgencia? Y bueno, lo primero que se inventó era la pauta de Schuspe, que era en base a anticonceptivos hormonales común y corriente que se tomaban juntos. Después aparecieron la aparición de anticonceptivos como por ejemplo una marca que ustedes deben conocer, el Secufem, o en su momento el Postinor, ¿verdad? Que es una pastilla del día después y que si vos lo tomás en las 2 a 3 horas siguientes tiene una eficacia altísima. El danazol, que se utilizaba anteriormente para el tratamiento de la endometriosis, se dejó de usar y hoy en día, si bien existe dentro de las alternativas, es excepcional. La mifepristona, 10 miligramos, dosis único, esto es abortivo. Acuérdense que la mifepristona se utiliza también hoy en día en el Mariprist, que es el combo farmacológico que utilizamos para la interrupción voluntaria del embarazo, en conjunto con el misoprostol, es mifepristona y misoprostol. Y acá le aparece lo que les decía, el dispositivo, el DIU, colocado hasta 120 horas después, tiene la eficacia anticonceptiva. ¿Ok? No olvidarse entonces de ese recurso como anticoncepción de urgencia.
hay un tema claramente es mucho más fácil para la paciente tomarse una pastillita que colocarse el DIU, sobre todo, por ejemplo, si van a emergencia, en general no tienen dispositivo intrauterino como para colocar, pero sepan que es una alternativa que la paciente tiene tiempo para utilizarla. ¿Ok? Bien, la anticoncepción de urgencia, ¿cómo actúa? Y bueno, inhibe o retrasa la evolución, retrasa la maduración endometrial y por lo tanto hace más esquiva la anidación y modifica el moco cervical. La eficacia, si bien la protección está por debajo de los métodos actuales, cuanto mayor se utilice, mejora el tratamiento. ¿Ok? Y tomando en cuenta todos los métodos de urgencia, el riesgo de embarazo es de un 15%. ¿Ok? Una cosa importante, vieron que dice el riesgo práctico, porque una cosa es el teórico y otra cosa es el práctico. Si todas las pacientes que tienen una relación desprotegida tomaran, por ejemplo, el levonorgestrel 1.5 en la primera hora, ese riesgo sería muchísimo más bajo. Pero como no sucede, el riesgo real es de alrededor de un 15%. ¿Ok? Es fundamental para saber cuál es el método de urgencia adecuado para esa paciente, hacer una anamnesis adecuada, saber cuándo fue esa relación sin protección. No es necesaria una exploración ni analítica, sino retraso menstrual, porque si te dice que tuvo una relación desprotegida hace 2 horas, no hay elemento que vaya a salir de un examen genital, hay que tomarla lo antes posible, siempre antes de las 72 horas, y si tras la toma de la regla se retrasa 8 o 10 días, descartar siempre un embarazo. La mayoría de las veces se retrasa por la misma medicación que le damos, pero siempre hay que descartar un embarazo. Efectos secundarios de la anticoncepción de urgencia, y bueno, náuseas y vómitos, cefaleas, mareo, mastodinia, alteraciones del patrón de sangrado, sencillamente porque le estoy dando una carga de un gestágeno de manera brusca y toda junta. Entonces le puede alterar esas características a nivel sistémico y en el sitio. ¿Ok? En la adolescencia, que es un grupo muy específico dentro de lo que es la anticoncepción, y bueno, siempre la anticoncepción mixta, ¿verdad? Preservativo y anticonceptivos hormonales combinados. ¿Tá? Y dentro de los anticonceptivos hormonales combinados, acuérdense que no pueden ser los de baja dosis de estrógenos, porque esos alteran el desarrollo de los cartílagos de crecimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que darle una carga hormonal de la estándar, no los de baja dosis. ¿Tá? Se utilizan mucho los inyectables e implantes, como dijimos. Diafragma y espermicidas son aceptables, pero no recomendables, y poco aceptables el DIU, aunque cada vez se utiliza más, sobre todo desde que se diseñaron DIU para úteros chiquitos, para pacientes que no han tenido hijos. Métodos naturales, coito interruptivo, quirúrgicos, todas cosas poco aceptables. Y de urgencia la píldora poscoital. Pero básicamente quédense con ese criterio de que en una paciente adolescente doble método, preservativo y método hormonal. ¿Ok? Bien, por lo tanto, como conclusión, esta es la recomendación, la asociación de un método hormonal con el preservativo, doble método, sería de elección en la adolescencia. Proporciona alta eficacia frente a embarazo e ITS y requiere alta motivación por ambos miembros. Por eso, es un método, al decir combinado, en que intervienen ambos, ¿no? El hombre usa el preservativo y nuestra paciente está tomando el anticonceptivo. Pero siempre, siempre, siempre recomendar el método combinado en la adolescencia. ¿Ok? Y creo que era esto. Muy bien. Una pregunta. Eso. ¿Sí? ¿El provocar la amenorrea no Sí. produce alguna consecuencia a largo plazo? No. No. No, porque es una buena pregunta que haces, porque te lo hacen todas las pacientes. Sobre todo que muchas veces hay ese concepto de, ¿y esa sangre dónde va a parar? ¿Entienden, chiquilines? Todo eso donde, claro, directamente no pasa nada, porque vos provocás amenorrea porque atrofias el endometrio. ¿Ok? Y eso no tiene riesgo, porque no estás estimulando el endometrio, entonces no hay ningún problema. ¿Se entiende? Sí, sí. Uh-huh. ¿Y la vasectomía nunca es reversible? Es que puede llegar a ser, pero es dificilísimo. Vos cuando un paciente se va a hacer la vasectomía, tenés que recomendarlo como un método definitivo. ¿Me explico? Hoy en día ya se prefiere ir a recuperar eventualmente espermatozoides por función testicular
y capacitarlos después y hacer que por la técnica. Es muy difícil, muy difícil hacer que sea reversible. ¿Me explico? Sí. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra duda, chiquilines? ¿Pregunta? ¿Quedó claro todo? Sí. 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 Muchas Sí, muy gracias. claro. Bueno, fenómeno, entonces, chiquilines. Después yo le paso esto a Marian Budmi y lo vamos a subir a YouTube. ¿Ok? Bárbaro, gracias. Vale, Muchas gracias. 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 Bárbaro, Chao. gracias. Chao, chiquilines. Chao. Chao.